Pues ahora vamos a adorar a nuestro Dios a través de la lectura que vamos a hacer hoy, que tiene que ver con lo que el pastor va a predicar en esta mañana. Y les voy a pedir por favor que busquen en sus Biblias así es, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Vamos a estar leyendo de los versículos 13 al 16. Como está muy corta la lectura, vamos a leerlo de forma repetitiva. Yo leo el 13, ustedes también leen el 13, yo leo el 14, ustedes igual, y así hasta leer el 17. ¿Sí están conmigo, hermanos? Muy bien. Bueno, vamos entonces a comenzar esta lectura. La palabra de Dios dice así: ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, ¿qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien,
debieran decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Más bien debieran decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Así que comete pecado todo el que sabe hacer bien y no lo hace. Amén. Bien, hermanos, ahora es el tiempo de preparar nuestra mente y nuestro corazón para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Me van a disculpar, hermanos, el día de hoy no voy a estar parado allá arriba porque todavía tengo malestares en mi pierna, entonces, en mi rodilla, perdón. Y esperemos que esto no se complique más, sino que vaya mejorando. Me da gusto verles, hermanos. ¿Cómo están? Los veo muy serios. Bueno, este es el primer domingo que voy a compartir con ustedes la palabra de el primer domingo del año, de este año, porque los 2 domingos anteriores no había podido hacerlo, pero primero Dios, esperemos que a partir de ahora ya no haya ningún inconveniente, que estemos bien y que nuestro Dios vaya bendiciendo lo que hacemos, lo que nosotros nos propongamos. Pero para esto hay una fórmula y nosotros acabamos de leer esta carta del apóstol Santiago. El apóstol Santiago fue el hermano menor del Señor Jesús, que también es conocido como Jacobo. Nada más que traduciendo el nombre Jacobo al griego, ya porque no aparece como Jacobo, ¿verdad? Venía la traducción algo así como San Jacobo y finalmente quedó como Santiago. Entonces esta epístola del apóstol Santiago nos da una parte muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta: el peligro de la autoconfianza. ¿Cuántas veces tú te has sentido autosuficiente? El día de hoy nos encontramos, hermanos, con ciertas ideas que se promueve mucho el humanismo, el saca el campeón que tienes dentro de ti. Y yo creo que finalmente esto, pues, no es malo, ¿verdad? El saber hasta dónde podemos lograr o hasta dónde podemos llegar. El problema está cuando únicamente yo estoy centrado en lo que yo puedo lograr con mis propias fuerzas. Yo creo que todos podemos hacer planes, podemos tener una lista de propósito de año nuevo. No está mal el hacerlo. De hecho, yo creo que es necesario y es importante que podamos vivir bajo este esquema. ¿Cuál es tu propósito de año nuevo? Yo no sé si tú lo hiciste o no lo hiciste, y si tal vez en estos días que aún todavía no hemos terminado este primer mes del año nuevo, todavía es tiempo de poder hacer una lista de propósitos de año nuevo. Yo creo que sí debemos de vivir con propósito, y para eso debemos de reflexionar en esto. Yo cuando niño crecí escuchando una frase. Escuchaba yo de mis padres y de las personas mayores que decían: primero Dios o Dios mediante. Nuestra hermana Berta dice una frase que ahorita se me fue, pero me gusta mucho lo que ella dice. No sé si es Dios mediante o algo diferente, hermana Berta, cada vez que usted... Primero Dios, si Dios me lo permite. Pero es algo que sí me queda grabado, y les digo, yo crecí con esta frase. Al principio yo no entendía esto. Yo les digo, cuando yo era niño yo comencé a escuchar esto, pero con el paso del tiempo esta frase se hizo parte de mi vocabulario.
podría decir yo que se hizo parte de mi vida. Yo no sé ni cómo, pero después de dejar de ser niño, en automático comencé a decir yo esta frase: primero Dios, o si Dios lo permite, como dice la hermana Berta. Así como de pronto yo no me di cuenta en qué momento comencé a decirle a las personas más jóvenes que yo: oye, hijo, ven para acá, aunque no son mis hijos, ¿no? Y de repente sí, incluso hasta la gatita que tenemos en casa, de repente me dan ganas de decirle hija. No sé si es por la edad que ya surgen otra forma de pensamientos, no sé si a eso se le llama madurez, pero con el paso del tiempo yo me doy cuenta que voy adoptando ciertas frases que yo escuchaba en los adultos. Y como les digo, ¿no? Esta frase, primero Dios, Dios mediante, se hizo parte de mi vida. Pero ¿saben cuál es el detalle en todo esto, hermanos? Existe un peligro en el saber, pero no hacer. Yo espero que lo entendamos. Existe un peligro de saber, pero no hacer. Bueno, a pesar de que yo repito constantemente esta frase, primero Dios, me he encontrado muchas veces con que hago todo lo contrario. Yo sí me he encontrado con esto. Y entonces, tristemente, me doy cuenta que he puesto nuevamente mi confianza en mi persona, o he puesto esa confianza en mi persona y no precisamente en Dios. A principios del mes de diciembre, el año pasado podríamos decir, no tiene mucho que terminó, yo llegué una tarde a la casa y le dije a Mayra: me salió todo mal y me siento frustrado porque yo hice planes para comprar algo y empecé a buscar la manera de cómo lograrlo, de cómo obtenerlo, de cómo realizarlo. Hice ciertos movimientos, después hice otros, después bla, 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 y al final no se logró. Y hasta que terminó el día, yo todo cansado de poder buscar formas y manera, vuelvo a darme cuenta y digo: en ningún momento yo puse a Dios en primer lugar para hacer esto. Y por eso les digo, hermanos, existe un peligro de saber pero no hacer. A pesar de que yo repito constantemente esta frase, no, primero Dios, y sí lo digo, y cuando lo digo sí estoy convencido de que es primero Dios. Incluso una vez, creo que sí, ya se los dije en algún momento, cuando yo estaba en la Marina, un teniente me enfrentó, me reclamó y me dice: a ver, ¿por qué ustedes los cristianos siempre dicen primero Dios? ¿De qué se trata? Eso no está bien, dice. Si tú vas a hacer un examen para ascenso, si tú estudias, vas a pasar y lo vas a lograr y vas a ascender si tú le echas ganas. Si no le echas ganas, no lo vas a lograr. Y entonces no tiene nada que ver Dios con esto. Bueno, le digo, esa es tu forma de pensar. Pero si ponemos atención, yo creo que sí tiene mucho que ver Dios. Y en ese momento lo que yo pensé fue: mira, a pesar de que tú hayas estudiado mucho, pero si ese día tú te despiertas con un fuerte dolor de cabeza, con un malestar en el estómago, con algo que te impide presentar el examen, ¿qué crees que va a pasar? Por mucho que tú hayas hecho, no lo vas a lograr. Entonces yo creo que sí es primero Dios, o de Dios depende que logremos o que no logremos ciertas cosas. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Bueno, entonces el apóstol Santiago nos dice en su carta que cuando yo pongo mi confianza en mí nada más, es pecado. Y una de las cosas que podemos resaltar en esta carta del apóstol Santiago, hermanos, es lo práctico que es la carta. Si ustedes han leído esta carta del apóstol Santiago, que tiene 5 capítulos nada más,
Se van a dar cuenta de lo práctico que es esta carta. Nos habla de cómo debemos ver las aflicciones. No cierren sus Biblias y ábranlas, si ya las cerraron, por favor. En el capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falta nada. Nos habla acerca de cómo debemos enfrentar las situaciones difíciles en este mundo. ¿Sí se dan cuenta que es muy práctico esto? Entonces, nos habla también acerca de qué debemos hacer si necesitamos sabiduría. No entiendo estas cosas, no sé por qué me está pasando esto, qué propósito tiene esto. Dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. También nos habla acerca de cuáles son las marcas de la religión verdadera, de la religión cristiana. Entonces, vamos en este mismo capítulo 5, nos dice: si alguien se cree religioso, capítulo 1, perdón, versículo 26, si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Hermanos, el jueves yo estaba dando la clase de los bautismos y alguien me preguntó: ¿cómo puedo diferenciar, me dice, entre una persona fanática y una persona que verdaderamente sigue la palabra? Bueno, le digo, bueno, fanática o religiosa podríamos decirle, ¿verdad? Y yo pongo ejemplos, ¿verdad? Esto es práctico. Había una persona allá en una iglesia allá en las bahías de Huatulco que siempre decía: es que las hermanas no tienen por qué usar pantalón, y se enojaba, se molestaba, y cuando hablaba acerca de esto, pues lo decía de una manera que hasta decías: wow, espérate tantito, no me vayas a golpear, ¿no? Porque era pecado usar pantalón. Pero esa hermana, tenía problemas con el chisme. Hablaba de muchas cosas que no debía. Y cada vez que hablaba ofendía, cada vez que hablaba lastimaba a otras personas. Y aquí esta carta del apóstol Santiago dice: si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. ¿De qué me sirve entonces que yo me ponga, que en este caso estoy hablando de esta persona que no usaba pantalones, pero con su lengua ofendía, lastimaba, hablaba mal de otras personas? Entonces, dice el apóstol Santiago, su religión no sirve para nada. Entonces, esto es algo práctico que nos habla aquí de cuáles son las marcas de la verdadera religión. Nos dice qué debemos hacer con la palabra. Versículo 22 de este mismo capítulo 1: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y yo me he tenido que cuestionar, y no hace mucho tiempo, siempre constantemente debo hacerlo, y me doy cuenta que muchas veces he hecho cosas diferentes a lo que dice la palabra. Entonces, este es el peligro de la autoconfianza, de lo cual les estoy hablando el día de hoy, hermanos, y me gustaría que todos pudiéramos reflexionar y analizar. Nos dice aquí la palabra, ¿verdad?, cómo usar la lengua de una manera que honre a Dios y que también honre al prójimo. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. En este pasaje, hermanos, vemos mucha sabiduría práctica de Dios para nosotros. Cómo debemos acercarnos a Dios cuando le hemos fallado. Más adelante dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Estábamos platicando en una plática amena un grupo de personas, y de repente alguien dijo, un niño: ya van a comenzar a criticar. Y en ese momento yo creo que todos reaccionamos: wow, ¿qué cosas estoy hablando que ya se me han hecho común?
que alguien más me las tiene que repetir y decir, ¿sabes qué? Ya estás criticando. Entonces, hay que tener cuidado. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. En la iglesia, en el lugar de reunión, dentro de la familia de Dios, no debe haber favoritismo hacia nadie. Todos somos iguales. En la mañana nos enseñaba el hermano Eduardo y nos decía, ¿verdad? No hay diferencia en la iglesia primitiva, no había diferencia entre el clero y los hermanos que asistían. El clero era la parte, digamos, los líderes. En este caso, en la iglesia primitiva se hablaba de ancianos, de obispos, de diáconos. Ellos eran parte del clero, pero no había diferencia entre ellos y las personas que asistían regularmente a las reuniones. Esto es lo que nos enseña la carta del apóstol Santiago. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios cuando hemos fallado? Capítulo 4, versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores. Límpiense las manos, ustedes los inconstantes. Purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿En qué parte o en qué área de mi vida yo he estado fallando a Dios? Es lo que debo preguntarme constantemente. Y el apóstol Santiago a mí me dice aquí de qué manera debo acercarme a Dios. Acabamos de entonar un canto: restáuranos, Señor. Venimos como pueblo. Podemos entonar juntos este canto: restáuranos, Señor. Es una oración, es un anhelo, pero debemos sentirlo, y de forma personal yo debo hacer lo mío, esta palabra de Dios. Ok, Santiago el apóstol está exhortando a sus lectores para que rectifiquen esa conducta equivocada que estaban llevando en sus vidas diarias y tomaran en cuenta a Dios en los planes que ellos hacían en su vida. Con este propósito les advirtió cómo las limitaciones humanas, tú y yo tenemos limitaciones, somos humanos. Esas limitaciones humanas son las que nos obligan a tomar a Dios en cuenta en nuestros planes. Y la conducta pecaminosa que tenían al no incluir a Dios precisamente en sus planes y proyectos. Muchas veces yo no he incluido a Dios en mis planes y debo confesarlo. Y debo pedirle perdón a Dios por haber hecho esto. Yo no sé si a ti te pasa, pero muchas veces esas limitaciones humanas que yo tengo son las que me hacen ver y decir: Dios, ayúdame. Si nosotros los humanos no tuviéramos limitaciones, ¿qué creen que haríamos? ¿Necesitaríamos de Dios? Diríamos: yo no necesito de nadie. Y hay gente que se atreve a decir esto. No, yo lo que he obtenido es por mi esfuerzo, por mis logros, porque le he echado ganas. Bueno, creo que sí tienes algo de mérito, pero el mérito principal debe ser de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Hermanos, esto es introducción. El peligro de la autoconfianza. Entonces, les decía, esto es una epístola práctica, y en este pasaje, hermanos, yo encuentro 3 características de confiar únicamente en nuestros logros y nuestras fuerzas, y yo quiero compartir con ustedes estas 3 características, pero quiero que vayamos delante de Dios y le pidamos a Dios que nos ayude. Oremos, acompáñame a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Venimos delante de ti nuevamente reconociendo que muchas veces te hemos fallado. Yo te he fallado, Dios bendito, y te ruego me perdones y me ayudes a verdaderamente confiar en ti. No ser oidor únicamente de tu palabra, sino hacedor de ella. Bendito Dios, estamos en tus manos, aquí estamos. Somos tu pueblo, somos tu iglesia, Padre Santo, y necesitamos ser restaurados por ti. Ayúdanos, Padre Santo, a entender tu palabra,
que tu Santo Espíritu una vez más siga moviéndose entre nosotros de tal manera que podamos ser obedientes a lo que tú ordenas. Gracias por escucharnos. Habla una vez más a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, existe un gran peligro de la autosuficiencia. Acabamos de leer Santiago 4 del 13 al 17. Ahora escuchen esto: ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero. La audiencia del apóstol Santiago eran personas que se dedicaban al comercio. Anteriormente el comercio era a través de los barcos, se transportaban de un lugar a otro. Transportarse a través de las carretas del medio terrestre era muchísimo más complicado. Pero entonces las personas se dedicaban al comercio y hacían planes. No está mal hacer planes. El problema es, la primera característica del peligro de la autoconfianza es ser autosuficientes. Estoy hablando en términos espirituales, hermanos, porque algunos van a decir, wow, pero si yo sé de que ser autosuficiente es bueno, ¿verdad? Porque me voy a una ciudad y no tengo que depender de nadie para trabajar, para obtener mi gasto, mi alimento, no lo sé. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno de que sepamos hacerlo. El problema está de, en términos espirituales, ser autosuficientes. Porque el que ama al mundo no depende de Dios, actúa por su propia cuenta y se desvanece por su propia cuenta. Entonces, toda persona, nosotros los que estamos aquí, hermanos, si tomamos en serio el cristianismo, hoy debemos de tener presente los planteamientos del apóstol Santiago que nos hace en este texto. De lo contrario, si no lo tomamos en serio, no solamente nos vamos a enfrentar con la verdad de que Dios es quien decide sobre nuestras vidas, sino que vamos a formar parte de este mundo materialista cada vez más exigente y dominante, que nos dice qué rumbo debemos de seguir. Y de pronto yo me encuentro con que deseo todo lo que mis compañeros también desean, mis compañeros no cristianos en el trabajo. Y como ellos tienen estos logros, wow, yo me voy enfilando también hacia eso. No sé si a ti te ha pasado. Si no te ha pasado, pues qué bueno, ¿verdad? Tal vez tienes muy claro tus prioridades, tienes muy claro tu meta, tienes muy claro qué es lo que debes hacer. Sin embargo, nosotros debemos reflexionar en esto. Dios es quien decide sobre la vida. Si nosotros no tenemos presente esto, entonces vamos a ser atrapados en este mundo materialista cada vez más exigente y dominante. Pero ¿qué debemos hacer entonces, hermanos, para depender de Dios al hacer planes en nuestras vidas? Dice el apóstol Santiago aquí, para los lectores originales, que como ya les decía, ¿verdad?, se dedicaban a esto. Nosotros no nos dedicamos al comercio probablemente, o algunos sí, tal vez. Tenemos diferentes formas de ganarnos la vida, de vivir en este mundo. Entonces, esta palabra también es para nosotros el día de hoy. Hoy no solo tenemos esta carta de Santiago, sino tenemos los 66 libros que componen la Biblia. Estas personas a las cuales el apóstol Santiago les estaba escribiendo no tenían la Biblia así como la tenemos nosotros el día de hoy, ya compilada así bonito, ¿verdad? Y ahora ni siquiera debemos de traer el libro, ¿verdad? Ya lo cargamos en el celular, en la tableta, en la computadora, en audio. Ahora nos estuvo compartiendo Benjamín, ¿verdad?, en el mes de diciembre, el audio de Lucas. Hermanos, ¿qué tan difícil es que nosotros vayamos a las Escrituras entonces para saber qué dice Dios, qué nos pide Dios a nosotros, lo que Dios quiere para nuestras vidas, a fin de que vivamos como Él quiere? Si queremos depender de Dios, hermanos, entonces debemos escuchar lo que Él dice. Ese estilo de vida reflejado en el pensamiento de Santiago es también el pensamiento dominante en la sociedad en la cual nosotros vivimos, nuestra sociedad contemporánea. Negocios, producción, logros, esto es sobre la base del desarrollo del potencial humano.
El sistema de este mundo materialista, entonces, en el cual vivimos, influye muchas veces en lo que nosotros queremos hacer o lo que nosotros queremos lograr. Influye en nuestra manera de pensar, en nuestra forma de vivir. Fácilmente una persona que no toma en serio el cristianismo puede dejarse influir por el pensamiento de que tú vales por lo que tienes. Tú vales por cómo te ves. No estoy diciendo que esté mal arreglarnos, bañarnos, vernos bien. Es necesario, ¿verdad? Es la imagen que nosotros damos como creyentes, como hijos de Dios. El problema está cuando yo empiezo a afanarme por obtener probablemente cosas que están fuera de mi alcance, cosas de marca. Si alguien lo puede tener, está bien, qué bueno, ¿verdad? Si alguien lo puede lograr, pero cuando yo en mis posibilidades no está el poder vivir de acuerdo a ese estilo de vida y me afano y me empiezo a ver de esta manera y empiezo a adquirir deudas, yo creo que ahí ya nuestras prioridades están mal. Y es aquí cuando estamos atrapados en este mundo materialista que nos dice que como nos vemos es la forma en la que nos van a tratar, y yo quiero que me traten bien, ¿verdad? Entonces, hermanos, tengamos cuidado. En el afán de tener cosas para consumir, muchas veces hemos llegado a olvidarnos de Dios y la ética cristiana, y entonces se puede recurrir a maneras ilícitas de obtener las cosas. Los cristianos debemos reflexionar y evaluar nuestra conducta de acuerdo a nuestra relación con Dios en este sistema mundano y alejado de Dios. ¿Cuáles son esas formas ilícitas que yo puedo manejar para obtener cosas? Yo estaba recordando, hermanos, tengamos mucho cuidado. Mi suegra dice una frase muy común, ¿verdad? Lo del agua al agua, dice. Y esto creo que tiene que ver con la forma en cómo a veces queremos obtener cosas fáciles, sin esfuerzo. Hermanos, tengamos cuidado. A veces lo vemos tan común y no se nos hace feo el hecho de que en estas épocas de elecciones, por ejemplo, los partidos políticos están buscando quienes voten por ellos. ¿Ustedes creen que por el bienestar tuyo, por el bienestar nuestro? No, porque ellos ven esto como una inversión, porque es un negocio en el cual ellos van a obtener mucho más de lo que están invirtiendo. Pero nosotros muchas veces hemos caído de que, bueno, pues ya nos dijo aquel que si doy mi credencial me van a dar cierta cantidad de dinero. Estamos cayendo en corrupción, hermanos, y tengamos mucho cuidado. Lo hemos visto tan normal que no le vemos nada malo. Es más, algunos empleamos la frase, ¿verdad? Cuando te den, agarra, y cuando te piden, corre. El problema está, hermanos, de que sí, muchas veces sí agarramos cuando nos dan, pero pues a veces ya ni siquiera se ven esa gratitud delante de Dios. Estaba yo reflexionando, ¿verdad? Hace algún tiempo se puso de moda esto de la flor de la abundancia. No sé si algunos escucharon, hermanos. ¿A cuánta gente defraudaron con esto? Y las personas que estuvieron en el primer nivel obtuvieron una cantidad muy fuerte de dinero a costa de otros que venían más abajo y que ya nadie les respondió. Perdieron su dinero. Hermanos, los cristianos no deberíamos de estar involucrados en este tipo de cosas. Tengamos cuidado, hermanos. En el afán de obtener cosas para consumir, las personas se olvidan de Dios y la ética cristiana y recurren a formas ilícitas de obtener las cosas. Cuando alguien se acerque y te diga, ¿sabes qué? Es que con que tú des 1,000 pesos nada más te vamos a dar 10,000. ¿De dónde salen esos 10,000 pesos? De los que vienen abajo. Y bueno, a ti ya te dieron tus 10,000, te sales, te desapareces, los demás también se desaparecen, y pobres de los que quedan atrás. Mucha gente salió defraudada y metieron demandas y muchas cosas.
Eso es por mencionar un ejemplo. Existen muchas otras organizaciones, lugares que te prometen muchas cosas y al final son cosas en las cuales no deberíamos estar involucrados. ¿Acaso los cristianos también nos alejamos de Dios, hermanos? ¿Qué creen? ¿Los cristianos también nos alejamos de Dios? ¿Qué creen ustedes? Oremos por el hermano que está alejado de Dios, decimos cuando alguien no está aquí con nosotros, ¿verdad? Muchos lugares vacíos ahorita. ¿Cuántos están alejados de Dios? Nosotros estamos aquí y de forma visible podríamos pensar que no estamos alejados de Dios. Pero cada quien, cada uno de nosotros conoce cuál es su relación con Dios y Dios también la sabe. ¿Alguno de los que estamos aquí estará alejado de Dios? Esto es para reflexionar, hermanos. No solo debemos reflexionar sobre el para qué de las cosas que obtenemos, sino cómo las obtenemos. Tal vez las preguntas fundamentales que hoy tendríamos que hacernos nosotros es: ¿dependo de Dios al hacer planes y proyectos en mi vida? A ver, yo te quiero preguntar, ¿dependes de Dios al hacer planes y proyectos en tu vida? Eso es una. Otra, ¿qué cosas dan evidencias de que tú dependes de Dios cuando haces planes en tu vida? ¿Hay alguna evidencia de que cuando tú haces planes en tu vida incluyes a Dios? Ok, este es el peligro de la autosuficiencia, hermanos. El peligro de la autoconfianza, perdón. Y el peligro número 1 es ser autosuficientes. No lo somos, hermanos. Dependemos de Dios. Segunda característica, al desconocer el futuro. Esto también es un peligro de la autoconfianza. ¿Quién conoce el futuro? Pues vamos con una divina, ¿no? Para que nos diga el futuro. Y así ya podemos conocerlo. Hermanos, qué difícil es esto, ¿verdad? Y las personas que caen en esto, que tienen que acudir a ciertas personas para que les lean la mano, las cartas, no sé qué otras cosas se leen, el café. Sí, existen muchas cosas. Y hermanos, esto es lo que la sociedad del día de hoy promueve en la nueva era. Ahora que los camiones allá por el Parque del Amor daban una vueltota hasta por el área donde están los bancos, ahí miraba yo lonitas y letreros que decía, te leemos el tarot, te leemos no sé qué cosa, y que ponían los números hasta en grande, así, ¿no? Para que la gente lo vea. Hermanos, el único que conoce el futuro es Dios. Y si Dios no quiso que nosotros lo conociéramos, es porque tenemos que depender de Él. No porque... Y es para nuestro propio beneficio finalmente. ¿No lo creen ustedes así, hermanos? Yo espero que sí. Bueno, no estén tan serios, hermanos. Esto quise yo que pues reflexionáramos y analizáramos, porque estamos iniciando un nuevo año, hermanos. Yo jamás pensé que iba a llegar al año 2022. Ya estamos, ¿verdad? Porque en el 2000 se iba a acabar el mundo. Mucha gente decía eso. Y después pasó el 2000, no se acabó el mundo. Dijeron que en el 2012. Bueno, en el 2012 ya no me dio tanto miedo porque ya estaba yo grande, pero cuando yo escuchaba que en el 2000 se iba a acabar el mundo, yo era un adolescente y decía, wow, no, yo no quiero que se acabe el mundo. Dios es el único que conoce el futuro, y por mucho que han predicho, que han dicho muchas cosas, hermanos, los cristianos debemos reconocer que tenemos limitaciones, son imperfecciones humanas, y por lo tanto debemos depender de Dios en lo que hacemos. Versículo 14, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. ¿Se acuerdan, hermanos, que hace algún tiempo Benjamín nos compartió un video donde aparecía una cuerda
Un pedacito de cuerda representaba nuestra vida, y de ahí la cuerda seguía hasta el infinito y más allá. Entonces, a veces nos preocupamos por cómo vamos a vivir en este mundo, este pedacito. Dice aquí el apóstol Santiago que nuestra vida es como niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. ¿Han visto la niebla, hermanos? Es temporal, no es para siempre. Bueno, solo en San José del Pacífico creo que casi siempre hay niebla, pero es temporal. Y entonces, hermanos, esta vida la cual estamos viviendo en este mundo es temporal. No conocemos el futuro. Y yo les decía, yo no sabía que yo iba a llegar al año 2022 y me gustaría llegar a muchos años más, pero solamente Dios sabe hasta cuándo. A veces yo creía que por ser joven tenía todo. No, pues mi papá ahorita tiene 86 años, antes pensaba. Y pues bueno, a mí me falta muchísimo para llegar a 86. Eso no es ninguna seguridad. Dios quiere y ha querido que mi papá viva 86 años hasta el día de hoy. Pero eso no es ninguna garantía de que yo también los voy a vivir, ¿sí se dan cuenta? Entonces, no conocemos, debemos reconocer nosotros que no conocemos el futuro. Entonces, el apóstol Santiago, cuando escribió esta carta, les dio a sus lectores dos indicadores de las limitaciones que tenían. Les dijo que no tenían la capacidad para conocer el futuro y también les dijo que su vida era demasiado vulnerable, que es lo mismo para nosotros. ¿Sí? Entonces, hermanos, no hay duda, necesitamos depender de Dios en nuestra vida diaria. ¿Cuáles son las evidencias de que tú dependes de Dios? Bueno, por otra parte, no tenemos nada que no hayamos recibido del Señor, ¿sí o no? Como cristianos sí deberíamos reconocerlo, ¿verdad? ¡Wow! Por fin logré comprar el terreno que tanto quería. Bueno, es porque Dios así lo quiso. No es porque, wow, cuánto esfuerzo hice, ¿verdad? Bueno, nada de lo que tenemos es algo que no hayamos recibido del Señor, pues Él es el que permite que pasen estas cosas. ¿Con cuánta frecuencia nosotros los seres humanos, hermanos, nos atribuimos esos logros en nuestras vidas? Cuando logramos algo decimos, wow, mira, con mi esfuerzo logré esto. Está bien, qué bueno, ¿verdad? Es cierto, tenemos que esforzarnos para lograr las cosas. Pero a veces cuando hay algún fracaso, no me lo quiero atribuir. ¿Y saben qué hago? Busco a quién culpar. Y creo que esto sucede mucho más aún en la adolescencia. Estaba yo mirando una serie y uno de los personajes que estaba resentido con su papá le dijo, ¿sabes qué? Le dice, todo lo malo que tú tienes, le dijo el papá al hijo, es por mi culpa. Porque el hijo siempre decía constantemente, no, es que por tu culpa yo soy así, por tu culpa hice esto, por tu culpa no tengo lo otro, por tu culpa. Y entonces el papá le dice, ¿sabes qué? Todo lo malo que te ha pasado a ti es por mi culpa. Y el adolescente en ese momento le dice, no, papá, ya me cansé de echarte la culpa a ti. Me estoy dando cuenta que eso es producto de lo que yo he decidido. Muchas veces como seres humanos estamos acostumbrados a culpar. Si me va mal a mí es porque tal persona me está echando las malas vibras. Si me va mal a mí es porque mi mamá tuvo la culpa, o porque mi papá, o porque mis abuelos, o porque mis vecinos. No, hermanos, nosotros debemos ser conscientes de lo que hacemos, por qué lo hacemos, y cada cosa que hacemos tiene consecuencias, ¿sí? El colmo de todo esto es que hay quienes en su arrogancia culpan también a Dios. ¿Han conocido a personas así? Que culpan a Dios de todo porque el todo les sale mal.
Es que yo le pedí a Dios y las cosas no se hicieron como yo se las pedí, entonces Dios tiene la culpa de que no me vaya bien. ¿Será cierto esto? Bueno, ok, si otras personas lo dicen, pues ni modos, ¿verdad? Tengamos cuidado, hermanos, de no caer en este tipo de situaciones. A veces hay personas resentidas con Dios. Yo le pedí a Dios que sanara a mi mamá. Mucho, me hincaba, me arrodillaba y yo creía que mi mamá no se merecía la enfermedad que tenía. Mi mamá falleció de cáncer. Y tanto le pedí yo a Dios que no se hizo como yo quería. Mi mamá falleció un 21 de marzo del 2009 y yo tenía dos opciones. Una, aceptar la voluntad de Dios, que Dios así lo quiso, y otra, resentirme con Dios porque Dios no hizo lo que yo quería. Y así hay muchas personas en la vida que deciden resentirse con Dios porque Dios no les cumple lo que ellos creían que era lo mejor. Hoy puedo decir que mi mamá sanó de su cáncer, porque allá donde está mi mamá ya no hay enfermedad, no hay dolor, no hay angustia, no hay tristeza, no hay llanto, dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces, mi mamá sanó completamente. Y claro que esto debe ser un motivo de alegría, de gozo. Entonces, hermanos, tengamos cuidado cuando en algún momento creemos que Dios no está de nuestro lado y las cosas malas que nos suceden es porque Dios nos la mandó. No es cierto. Entonces, la mejor decisión que nosotros podemos tomar es dejar que Dios guíe nuestros pasos. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Te has preguntado? Dios nos guía hoy a través de su palabra si estamos dispuestos a obedecerla, pero muchas veces yo quiero hacer mi voluntad. En estos días, no sé si algunos de ustedes recuerdan, Uri nos hizo una postalita muy bonita que dice que si yo hago mi voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios, muchas veces también voy a querer hacer mi voluntad en lugar de la de otros. ¿Conocen a alguien así, hermanos? Que constantemente quiere hacer su propia voluntad y aunque tú le des sugerencias, aunque tú le digas que esto es lo mejor, siempre quieren salirse con la suya. Pero esto lo aplicamos con Dios también. A pesar de que Dios dice algo en su palabra, confía en mí. No, pues mejor en vez de confiar en Dios nada más decía un hermano, ¿verdad? Aquí está la pata de conejo por si me falla la fe, dice, ¿no? Bueno, lo dijo a manera de relajo, no era en serio, ¿verdad? Pero a veces podríamos estar así, no es que me dijeron que esto era para el mal de ojo, para el mal de... No, confía en Dios, Dios es todo. No necesitamos de nada más. Tenemos una lucha terrible contra el sistema del mundo que nos invita a seguir nuestros propios proyectos, que nos invita a seguir nuestra confianza, a poner nuestra confianza en otras cosas. Los cristianos debemos de tener presente que sin Dios nuestra vida no tiene futuro. Solo Dios puede darnos la seguridad que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, tengamos cuidado. Cuando comprendemos esta verdad, entonces podemos enfrentar con éxito los problemas del orgullo, la codicia, la envidia, la avaricia que diariamente nos acechan el día de hoy. Debemos reflexionar sobre la vida. ¿Cuán incierta es la vida? ¿Cuán corta es? ¿No es mejor buscar la dirección de Dios para nuestra vida diaria en todo lo que hacemos? ¿Cuántas veces has salido de tu casa sin encomendarte a Dios? ¿Cuántas veces has salido de tu casa sin hacer una oración? Porque reconoces que dependes de Dios. ¿Qué evidencias hay de que tú estás buscando la dirección de Dios para los pasos de tu vida diaria? Sería bueno reflexionar. El peligro de la autoconfianza, entonces dijimos, hermanos, en primer lugar, es ser autosuficientes. En segundo lugar es al desconocer el futuro. Y en tercer lugar, hermanos, la tercera característica es al hacer a Dios a un lado. ¿Será que los cristianos hacemos a Dios a un lado, hermanos? ¿Qué creen? Dice la palabra, versículo 15 en adelante, más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
pero ahora se jactan de sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Hay una anécdota del Titanic, ¿verdad? Yo no sé si esto fue verdad o no, o únicamente dicen de que el arquitecto que construyó ese barco, antes de zarpar, dijo que ni Dios podía destruir ese barco. Y pues lo demás es historia, ¿verdad? No sé si ustedes lo han leído. Eso dicen. Entonces muchas veces corremos este riesgo de creer que somos tan buenos, pero tan buenos, que nada nos va a salir mal. El mundo no sabe lo que hace, los cristianos sí lo sabemos, y precisamente de esto trata más adelante. Dice, versículo 17, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Deberíamos decir, si el Señor quiere, se puede. Debiéramos hacer lo bueno siempre. El cristianismo no es cosa de saber hacer lo bueno, sino de hacerlo. Yo le decía a mi hija, estaba platicando con ella ayer y le decía, recordemos lo que dijo el Señor Jesús. ¿Cuál es la regla de oro, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué dice la regla de oro? No, ese es el gran mandamiento. La regla de oro, ¿qué dice la regla de oro, hermanos? Trata a los demás como te gustaría ser tratado a ti. Eso lo dijo el Señor Jesús. Y después, ¿quién fue Confucio, Mahatma Gandhi? ¿Quién fue el que dijo, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti? Esto está en negativo. Nuestro Señor Jesús lo dijo en positivo. Trata a los demás como te gustaría ser tratado a ti. Entonces, nosotros sabemos que es bueno esto, tratar con amabilidad, pero estoy molesto con el vecino y ahorita me va a escuchar y le voy a decir. Me enojo con mi jefe muchas veces y quiero decirle que no está bien lo que está haciendo. Deberíamos hacer lo bueno, no solo saber lo que tengo que hacer. Los cristianos debemos reconocer que cometemos pecado al no depender de Dios. Cada vez que yo no dependo de Dios, hermanos, cometo pecado. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice al final aquí. Todo el que sabe hacer el bien y no lo hace, peca. No depender de Dios. Entonces, la mayoría de los seres humanos piensan en Dios, ¿saben en qué momento? Cuando hay enfermedad, cuando me despiden del trabajo, cuando hay problemas familiares, situaciones difíciles. La mayoría de los seres humanos hasta en ese momento recurren a Dios. ¿Y los cristianos? ¿No actuamos así? No, pues es que cada domingo vamos al culto. Qué bueno, está bien, es necesario congregarnos. Pero ¿dependemos en realidad de Dios, hermanos? Desde el Edén, el ser humano ha pretendido vivir como si Dios no existiera. Pero ¿saben qué? Lo único que ha logrado el ser humano al hacer su propia voluntad es quedar al descubierto delante de Dios. Desde el principio Dios nos dio instrucciones para que el ser humano tuviera una buena relación con Él. Dios ya lo estableció. Y de esta manera poder experimentar el verdadero sentido de la vida. Dios ya lo estableció, ya lo definió desde un principio. Entonces, lo que hizo la desobediencia humana es que destruyó la relación con Dios y la vida misma. Sabiendo hacer lo bueno, Adán no lo hizo, Eva no lo hizo. Sabiendo hacer lo bueno, Raúl no lo hace. ¿Cómo ven?
Hermanos, tengamos cuidado por la palabra de Dios. Los seres humanos sabemos que necesitamos a Dios en nuestra vida, pero los proyectos egoístas, deshonestos, nos invitan a no incluir a Dios. ¿Sí? Santiago les habló a los cristianos que estaban siendo atrapados por la corriente de este mundo y les recordó que ellos sabían bien que no debían llevar ese estilo de vida. Les advirtió de ese pecado y los llamó al arrepentimiento. Es lo mismo que la palabra de Dios nos pide para nosotros el día de hoy. Los proyectos deshonestos, egoístas, nos invitan a no incluir a Dios en esos mismos proyectos. ¿Cuál sería un proyecto deshonesto, hermanos? ¿Cuál sería un proyecto deshonesto? Si tenemos, si alguien aquí tuviera algún negocio tal vez, ¿verdad? Falsificar las declaraciones ante Hacienda para no pagar impuestos. En algún momento en otro lugar estuvieron entregando terrenos, lotes a madres solteras y después nos enteramos que sí, unos hermanos de la iglesia fueron y dijeron que su hija era madre soltera para que le dieran un terreno. Y la muchachita pues ni era madre soltera, no, era mentira. ¿Y ustedes creen que en estos proyectos incluyen a Dios? Bueno, es de lo que yo me acuerdo ahorita, hermanos, pero cuántas cosas enfrentamos en nuestra vida diaria que nos tientan. Somos tentados, ¿sí?, a poder participar de este tipo de cosas. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, tengamos cuidado, hermanos. Podríamos vernos involucrados en este tipo de situaciones creyendo que no tiene nada de malo. Entonces, en esto probablemente sí hemos sido culpables, ¿verdad? Pero no todo está perdido, hermanos, hay esperanza. El día de hoy precisamente esa es la tarea, ese es el propósito de esta plática, hermanos. Que reconozcamos, reflexionemos si en realidad Dios está en nuestros planes para el desarrollo de mi vida, para el proyecto que tengo en mi vida. Por ejemplo, ¿qué lugar ocupa Dios en tu hogar, en tu familia? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu trabajo, en tus planes de vida? ¿En qué sentido o en qué aspectos de la vida tú lo tomas en cuenta? ¿Sería diferente tu vida si tú tomaras a Dios en cuenta en todo lo que haces? ¿Qué crees? Si verdaderamente Dios ocupara el primer lugar en tu vida, ¿sería diferente? ¿En qué momentos tú no pones a Dios en primer lugar? ¿En qué momentos? Ok, el peligro de la autoconfianza, hermanos, al ser autosuficientes, al desconocer el futuro y al hacer a Dios a un lado. Para terminar, los creyentes, nosotros los que estamos aquí, debemos de tomar en cuenta a Dios en lo que hacemos. Este versículo 17, el último de este pasaje, dice: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Aquí se está presentando una conclusión para todo lo dicho referente a la idea de querer vivir como si Dios no existiera, cuando en realidad no es posible negar tal verdad. Dios existe, Dios está aquí con nosotros. Y definitivamente tenemos que vivir de esa manera. Entonces, Santiago dice que saber y no actuar conforme a este conocimiento es pecar deliberadamente. Saber y no actuar conforme a este conocimiento es pecar deliberadamente. Pecado es hacer lo malo. Nos decía Eduardo en la mañana, es errar al blanco. ¿Sí? Pecado es hacer lo malo, errar al blanco. Pero también, ¿saben qué, hermanos? Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecamos por acción cuando hacemos cosas, pero también podemos pecar por omisión, por no hacer lo bueno. Sí, entonces esto es de un modo directo, ¿verdad?
Santiago habla del pecado de omisión, saber hacer y no hacer. La conclusión es que si una persona sabe que algo es malo y continúa haciéndolo, peca deliberadamente, ¿verdad? El verdadero sentido de la vida cristiana entonces no está en saber las verdades del Evangelio, ¿sí?, sino en vivir conforme a ellas. Hacer lo contrario es caer en el terreno de la insensatez de la vida y quedar bajo culpabilidad delante de Dios. Recordemos, hermanos, el peligro de la autoconfianza entonces, ¿qué es? Creernos autosuficientes, ¿sí? El peligro de la autoconfianza es porque desconocemos el futuro. Por eso debemos depender de Dios. El peligro de la autoconfianza es hacer a un Dios a un lado. ¿Los cristianos hacemos a Dios a un lado, hermanos? Wow, es para pensar, reflexionar. Tenemos un nuevo año por delante, el 2022. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Este es el año, hermanos, en que debemos reactivarnos, debemos de avanzar, debemos de retomar nuevamente el vuelo. La semana pasada estuvimos platicando con varios hermanos que tienen ministerios y les decíamos, hermanos, tenemos que reactivarnos. No es momento de decir, wow, miren ya, pues somos muy poquitos y otros no quieren venir, otros ya se fueron. Hermanos, tenemos una misión que cumplir. Tenemos trabajo por hacer. ¿Cuándo se va a terminar nuestro trabajo? Hasta que Dios venga. Hasta que Dios venga. Allá en el cielo no vamos a evangelizar, hermanos. No va a ser necesario. Aquí tenemos un trabajo por realizar. Y entonces tenemos planes y proyectos como iglesia, claro que sí, y los estamos poniendo en las manos de Dios. Hemos estado orando por esto, seguiremos orando por esto, pero ahora es momento de actuar. Sigamos poniendo en las manos de Dios todo lo que vamos a hacer, hermanos. Hay un gran trabajo y yo te invito a que avancemos juntos en el camino de Dios y vivamos a la manera de Dios, cumpliendo nuestra misión. Acompáñame a orar y pongámonos en las manos de Dios. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos lo que debemos hacer. Estamos en tus manos. Queremos obedecerte. Yo quiero obedecerte, Padre Santo. Ayúdame, por favor. Sigue fortaleciendo mi vida. Sigue fortaleciéndome, Padre Santo, para poner atención a todo lo que hago. Bendice esta familia hermosa, Padre Santo, que se llama Iglesia La Esperanza. Somos tu pueblo. Restáuranos, por favor. Ayúdanos a seguir adelante. Te necesitamos. Nos ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y vamos con todo hacia adelante.